Comparto la pantalla. Bueno, ¿están viendo la pantalla y me están escuchando bien? ¿Se ven las diapositivas? Listo. Entonces, de nuevo, buenos días para todos y todas. Aunque como lo dijo el profesor, esta va a ser nuestra última sesión. Sin embargo, ayer estaba hablando con el profe Miguel de que si fuera posible que tuviéramos otro espacio, así fuese de 1 hora, para completar la temática. Porque pues el último tema que vamos a abordar es el tema de anatomía y pues es bastante complejo para abarcarlo en tan poquito tiempo. Entonces, vamos a concertar una reunión de máximo 1 hora, tal vez un poco menos, para, para completar este último tema que vamos a abordar hoy. Quería decirles que los profesores del pre-UNART, pues nos hemos dado la tarea de estudiar todos los exámenes antiguos de la Universidad Nacional. Y pues muchos de sus profesores son también profesores de la Universidad Nacional. Y bueno, en esa revisión, por ejemplo, en el área de biología, nos encontramos con que ningún examen repite preguntas, pero nos encontramos con diferentes áreas de la biología dentro de esos exámenes. Entonces, si hacemos un recorrido por lo que hemos visto en las sesiones anteriores, hemos hablado de biología a nivel celular, hemos hablado de biología a nivel ecológico, de la ecología evolutiva, de la ecología, de la biología genética y demás. Entonces, cada versión del examen puede contener alguna de estas temáticas. La última que nos falta para abordar es esta de anatomía. Entonces, por ejemplo, pues en la revisión de esos exámenes, me di cuenta que en algunas pruebas hablaban, por ejemplo, del sistema reproductivo, en otras hablaban del sistema endocrino, en otras hablaban del sistema circulatorio y en otras sobre el sistema endocrino. En otras pruebas, no sé, se encontraba en el dogma central de la genética, en otras sobre fotosíntesis, otras más sobre plantas, como el simulacro que hicieron la vez pasada. Entonces, fíjense que cada prueba tiene una temática diferente. Entonces, ¿por qué yo no les pongo el examen? Y bueno, díganme la respuesta correcta A, B, C o D. Porque esas preguntas pueden variar y es mejor que ustedes tengan la generalidad, un campo amplio, ¿cierto? Un espectro amplio de todo lo que es la biología y cómo pueden relacionar estos conocimientos con esas preguntas que les van a salir en el examen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, gracias por responder. Entonces, hoy vamos a hablar de anatomía y como les he dicho antes, pues siempre es importante irse a la raíz de la palabra para saber qué significan las cosas.
Entonces, esta palabra se va a dividir en dos, ana y tomía. Ana, que viene del latín, que a su vez ese latín viene del griego, significa a través de, a través de, bueno, significa a través de. Y tomía significa cortar. Entonces, si le buscamos significado a la palabra, sería cortar a través de. O en palabras más bonitas, el arte de la disección. ¿Qué hace la anatomía? Pues entonces va a estudiar todo lo que confiere a la forma, la topografía, la ubicación y esa relación que existe entre los órganos. Por eso les traje esta imagen, muy a propósito, que es precisamente una lección de anatomía del doctor Tull, un doctor de Holanda, específicamente de Ámsterdam, por allá en 1669, donde observamos que le está haciendo la disección en la mano derecha a este hombre que pues habían matado esa mañana porque en la horca habían condenado a muerte por robar. Fíjense que es muy curioso la disposición en la que están todos. No sé si alguno de ustedes quiere estudiar medicina. Estuve tratando de investigar si actualmente se hacen disecciones con cuerpos humanos en la Universidad Nacional, pues en la Facultad de Medicina, pero pues no encontré información y no conozco a nadie que estudie medicina ya. Sin embargo, la mayoría de facultades de medicina estudian la disección en los 4 primeros meses, de la carrera. Sin embargo, por ejemplo, fíjense que en mi carrera como licenciada en biología, atendemos mucho a la bioética, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya no se hacen disecciones en los laboratorios. ¿Por qué? Porque pues pues atendemos a este pilar fundamental de la bioética, ¿no? De respetar lo vivo y demás. Pero entonces, la disección es parte importante de la medicina, ¿verdad? Para poder entender precisamente cómo funciona la anatomía, que es esa topografía, esa disposición y esa relación que tienen esos órganos en el cuerpo. Bueno, entonces, precisamente para hablar de anatomía, podemos empezar a hablar haciendo como una diferencia entre los autótrofos y los heterótrofos. Autótrofos, recuerden que lo hablábamos cuando hablábamos de ecología, son estos organismos que fabrican sus propios alimentos. Pero los heterótrofos se alimentan de otros seres vivos. Entonces, para poder alimentarse de otros seres vivos, tienen que generar una movilidad. Y esa movilidad les va a implicar también una complejidad en esos sistemas de órganos. Entonces, podríamos decir que la evolución de los animales está marcada precisamente por ese aumento de la complejidad de los sistemas de los órganos que ha generado una división en el trabajo de esas funciones que realiza pues cada sistema de órganos. Entonces, cada sistema de órganos, tenemos por nombrar algunos, ¿cierto? El sistema cardiovascular va a cumplir una función determinada que a su vez se solapan para generar la homeostasis. Pero entonces, por ejemplo, el sistema cardiovascular es el encargado de transportar líquidos, ¿cierto? O materiales a través del cuerpo, pues de una parte a otra. En el sistema respiratorio vamos a encontrar que pues, efectúa el intercambio de gases del medio externo al medio interno. Vamos a encontrar el sistema urinario, que es el encargado de filtrar y eliminar los desechos que tiene la sangre.
Y vamos a encontrar también, por ejemplo, el sistema endocrino o el sistema inmunitario que trabaja junto al sistema linfático para proteger al cuerpo de enfermedades, o el sistema endocrino junto con el sistema nervioso, que van a ser los encargados de coordinar todas las funciones de los demás órganos, de los demás sistemas de órganos. Y junticos, van a propender a generar la homeostasis. Y la homeostasis, pues la podemos definir como esa constancia que va a tener el cuerpo para mantener un equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjense que esta imagen es muy diciente, y es que la homeostasis es el mantenimiento en equilibrio de todos los sistemas. Si se daña uno solo, pues todos los demás, tan solo un sistema o un órgano, todos los sistemas van a empezar a fallar, ¿verdad? Entonces, la homeostasis se desequilibra. Bueno, entonces aquí vienen las dos primeras preguntas para ustedes. Eh, precisamente hablando de la homeostasis, les traje esta imagen que dice: los trajes espaciales permiten a los astronautas mantener la homeostasis interna en condiciones inhóspitas. Entonces, les hago dos preguntas. Precisamente vamos a empezar a hablar un poco desde la organización de los sistemas, pero entonces tenemos que empezar desde lo más pequeñito. Bueno, ya hablamos de célula y demás. Recuerden que es quarks, bueno, átomos, moléculas, células. Después de las células vienen los tejidos, entonces vamos a empezar a hablar brevemente de los tejidos. Entonces, quisiera que me respondieran qué tipos de tejidos encuentran en las plantas con flor y qué tipos de tejidos son los más característicos en los animales. Los pétalos, creo que se le dice corola o algo así. En los animales el tejido muscular. Dice Laura Sofía, tejido de crecimiento o meristemas. Otro estudiante dice, en los animales el tejido epitelial. Bueno, entonces ya nos han nombrado dos tejidos animales y un tejido de la planta. Entonces, Erika, fíjate que los pétalos, perdón, y la corola es el conjunto de pétalos y sépalos, pero los pétalos no corresponden como tal a un tejido, sino a un órgano de la planta, y ya lo vamos a ver. Pero entonces ya nos han nombrado dos tejidos animales muy importantes, que es el tejido muscular y el tejido epitelial. Y en plantas, muy bien, Laura, el tejido de crecimiento, los meristemas. Bueno, ¿y qué pasa con los otros? Hay un tejido protector, muy bien, que se llama el parénquima. Pero entonces fíjate que aunque no sepas el nombre, tienes la idea de que existe algo que lo protege, ¿verdad? Entonces fíjense que los tejidos, el conjunto de células van a formar un tejido, y ese tejido va a cumplir una función. Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Entonces, vamos a hacerlo brevemente porque eso podría dar para una clase de 2 horas si se quiere, ¿no? Hablar de los 4 tejidos más importantes de los animales nos llevaría 2 horas, pero vamos a nombrarlo someramente porque pues la idea es que ustedes tengan un breve repaso de esto, pero no sé, los que van a estudiar biología, entonces
si harán un estudio más exhaustivo de los tejidos. Entonces, son 4 los tejidos: el tejido epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Este tejido epitelial va a ser el encargado de cubrir las superficies del cuerpo, ¿cierto? Y de revestir esas cavidades corporales y además de formar glándulas. Entonces, en el revestimiento vamos a encontrar que hay tejidos epiteliales simples o planos, que hay tejidos estratificados, que hay tejidos en dendrica o pseudoestratificados como los que se encuentran en la tráquea, y algunos tejidos epiteliales cúbicos, como por ejemplo el que se encuentra en la tiroides. Y muy importantes son los por el cuerpo, como por ejemplo la adenohipófisis y la neurohipófisis. En el tejido conectivo vamos a encontrar que va a cumplir la función de unir, ¿cierto? Y de dar sostén a esas diferentes partes del cuerpo. Entonces encontramos el tejido conjuntivo laxo, el elástico, el fibroso, el elástico que, por ejemplo, va a estar en las articulaciones, ¿cierto? O en la aorta. El fibroso, el reticular, los adiposos, los tejidos cartilaginosos, y también van a estar presentes, por ejemplo, en los sistemas hematopoyéticos, que los sistemas hematopoyéticos son los sistemas encargados de generar nuevas células sanguíneas, van a estar presentes allí y pues en el hueso. Otro tejido importante es el muscular, como lo mencionaban ustedes, que es pues el encargado de mover el cuerpo y sus partes. Entonces vamos a encontrar que hay tejidos musculares lisos. La mayoría de los músculos lisos son involuntarios. Vamos a encontrar que hay también tejidos musculares estriados. La mayoría, no, aquí en los lisos todos son involuntarios. Entonces, por ejemplo, son los que componen los órganos internos, el riñón, el estómago, que usted no mueve voluntariamente esos músculos. Los estriados, que son los músculos que podemos mover voluntariamente, como por ejemplo el bíceps y en general de las extremidades, y el músculo cardíaco, que es un músculo pues especial, porque por ejemplo cuando ustedes lo ven ven las células del músculo cardíaco en el microscopio, se van a dar cuenta que tiene la forma de un músculo estriado. Sin embargo, es un músculo involuntario, pero tiene la forma de un músculo estriado. ¿Listo? Cuando se ve en el microscopio. Y los tejidos nerviosos, que son los encargados de recibir estímulos y transmiten esos impulsos nerviosos. ¿Qué ejemplos? Pues, por ejemplo, la neurona multipolar y los tejidos nerviosos glía, que son los oligodendrocitos, astrocitos y los microglía, que están todos en el cerebro. Bueno, en cuanto a los tejidos de las plantas, vamos a encontrar que hay unos tejidos que son indiferenciados y unos tejidos diferenciados. En los indiferenciados tenemos los meristemos. Aquí tenemos una imagen que generalmente están en el ápice, es decir, como lo mencionaba una de sus compañeras, es un tejido de crecimiento de las raíces y los tallos. Y hay otros tejidos que están diferenciados, que le van a conferir a la planta protección, que son fundamentales y que son de tipo vascular. Entonces, en la protección tenemos lo que se refiere a la dermis, ¿cierto? Y la epidermis.
la dermis y la epidermis. En los fundamentales vamos a tener el parénquima, que es el tejido fundamental o el que nos va a permitir hacer la fotosíntesis de la planta, de las hojas, junto con, bueno, la colénquima y la esclerénquima son tejidos fundamentales para que las plantas puedan hacer sus diferentes funciones autótrofas. Y los vasculares, que se van a dividir en dos, el xilema y el floema. Entonces aquí, o también tejido conductor, lo que a nosotros es el sistema cardiovascular, allí es el tejido conductor que se compone de dos tejidos especiales, que es el xilema y el floema. En una de las preguntas del examen aparecía algo relacionado con el xilema y el floema. Y bueno, ¿qué debemos saber del xilema y el floema? Es que el xilema va a transportar células muertas, ¿de acuerdo? El xilema solamente va a transportar en un solo sentido en contra de la gravedad, hacia arriba. Va a transportar agua y minerales. Miramos que, pues, a diferencia del floema, no hay paredes entre las células, fíjense, sino es un conducto sin paredes, no hay, precisamente porque las células están muertas. Y las paredes que componen el xilema son de lignina, es decir, son paredes, pues, bastante rígidas. El floema va a ser el encargado de transportar alimento y, muy importante, tiene circulación en ambos sentidos, hacia arriba y pues hacia abajo, a favor y en contra de la gravedad. Precisamente estas perforaciones van a contribuir a que funcionen como válvulas para que ese transporte de alimentos y agua se dé. Bueno, esto a nivel de tejido. Voy a mirar si han hecho alguna pregunta. Bueno, hasta el momento no vamos ninguna pregunta. Les voy a pedir el favor que si tienen alguna pregunta no les dé miedo a abrir el micrófono, ¿listo? Entonces, después de tejidos, decimos que los órganos van a estar compuestos por esos tejidos, ya sean por dos tipos de tejidos o por más. Un ejemplo de eso puede ser, no sé, el riñón. El riñón tiene tejido epitelial y tejido conjuntivo. Este conjunto de tejidos van a formar un órgano y ese órgano va a cumplir una función específica. En este caso, por ejemplo, los riñones tienen esa función de eliminar esos productos de desecho de la sangre. Tenemos otros órganos, ¿cierto? Como el corazón, los pulmones, el cerebro, la sangre, la articulación. Antes no se consideraba un órgano, pero pues con los últimos estudios llegaron a la conclusión de que la articulación también es un órgano. Encontramos órganos, bueno, como les decía, una cosa son los órganos animales y otra cosa también los órganos de las plantas. Las plantas también tienen órganos que se dividen en dos, los órganos vegetativos y los órganos reproductores. ¿Cuáles son los órganos reproductores? Pues la flor y el fruto, ¿verdad? Y los demás son los órganos vegetativos, la hoja, el tallo y la raíz. Y a su vez, pues la flor se va a dividir en diferentes partes, ¿cierto? Como órgano reproductor. Entonces va a tener el pistilo, la estigma, lo que la compañera nos nombraba, los pétalos, los sépalos, dependiendo de cada tipo de planta. Varía. Entonces,
tejidos, órganos, y esos órganos me van a formar los sistemas de órganos. Fíjense que a mí no me gusta utilizar la palabra aparato, porque es una palabra muy mecanicista, ¿cierto? Y no, realmente no abarca, pues, la definición de aparato no es suficiente para definir un sistema tan complejo como los sistemas de órganos. Entonces, bueno, actualmente la palabra aparato ya casi no se utiliza, incluso se utiliza más sistema. Entonces, estos sistemas de órganos, es importante decir que cada órgano, ¿cierto? De cada sistema se va a adaptar precisamente a las condiciones en las que el animal que los posea se desarrolle. Entonces, aunque todos tenemos sistema circulatorio, sistema o no todo, bueno, por ejemplo, los vertebrados, tenemos un sistema óseo, va a cambiar dependiendo del ambiente en el que se desarrolle el animal. Eh, entonces, aquí tenemos lo que ya les había nombrado un poco, ¿cierto? Esos sistemas de órganos se van a juntar para cumplir ciertos procesos vitales. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso y el sistema endocrino son los encargados de coordinar todas las actividades corporales. El esquelético, el muscular y el digestivo son los encargados de obtener precisamente la materia y la energía juntos, no por sí solo el sistema digestivo, pero que a su vez el sistema nervioso y endocrino está mandando señales para que funcione. Por ejemplo, el endocrino genera la tiroxina, que es importante para que el cuerpo haga, para que genere pues la acción del metabolismo, ¿cierto? Si la tiroxina se genera en mayor proporción, entonces el metabolismo va a ser más rápido, quiere decir que el sistema digestivo va a funcionar un poco a una mayor velocidad, o si por ejemplo el sistema endocrino está liberando poca tiroxina, el sistema digestivo no va a funcionar como debe funcionar y no va a adquirir todos los nutrientes de los alimentos. Entonces, fíjense que están muy relacionados uno con los otros. El sistema muscular y esquelético, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, el primer lugar para obtener la materia y la energía, pues es en la boca, ¿verdad? Y en la boca tenemos parte del sistema muscular y esquelético, es decir, es un todo. No los podemos ver como separados. ¿Cuáles mantienen la forma corporal? Pues el esquelético y el muscular, el intercambio de gases, el respiratorio, quienes eliminan desechos, el sistema urinario junto con el sistema digestivo, quienes protegen al cuerpo, el linfático y el inmunitario. Bueno, aquí nos faltaría el tegumentario también. Y uno de los más importantes, bueno, todos son importantes, pero con el que se produce la descendencia, el sistema reproductor. Entonces, como les decía, existen diferentes tipos de sistemas, ¿no? Y también les mencionaba que en los exámenes han preguntado sobre unos específicos, pero pues pienso que es importante que ustedes conozcan al menos otros. Entonces vamos a ver los que están en los exámenes, que es el sistema reproductor, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, pero también vamos a darnos la oportunidad de conocer otros sistemas, como por ejemplo el sistema tegumentario. El sistema tegumentario es tegumentario o el sistema de la piel. Fíjense que la piel es uno de los órganos más grandes y notorios del cuerpo. Por eso se los coloqué de primeras. Es casi uno de lo primero que usted ve de alguien es su piel, ¿cierto? Entonces fíjense que es súper notorio este sistema. Pues va a constar de la piel y de todos sus derivados, ¿verdad? Entonces,
Piel y anexos. Esa piel tiene unas características especiales. Entonces, por ejemplo, es un órgano sensorial. eh, el peso corresponde casi al 15% de su peso corporal. Es decir, si usted pesa 80 kilos, no mentiras, por ahí 60 kilos, el 15% de ese peso corresponde a su piel. Entonces no está gordo, es piel, o no está gorda, es piel. Si usted extendiera su piel, la extensión de esa piel tiene una superficie alrededor de 1.5 a 2 metros cuadrados. Generalmente la mayoría está en 1.80 a 1.95 metros cuadrados. Y este órgano recibe 1.800 centímetros cúbicos de sangre. Esta piel, esto aplica para todos los seres vivos. Bueno, para todos los animales, ¿no? Estamos hablando de tejidos, de sistemas en animales. Va a constar de 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, epi, que viene sobre, ¿cierto? Y derma, que viene del latín piel, por eso dermatitis, significa que tiene la piel, pues, inflamada. La epidermis, que está sobre la dermis, esta sería la piel como tal, y la hipodermis, debajo de la dermis. ¿Qué funciones tiene? Pues es la primera barrera de defensa, nos va a ayudar a regular la temperatura corporal. Esto lo hace mediante las glándulas, por ejemplo, las sudoríparas, las sebáceas y las ceruminosas. Va a ayudar a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo, lo va a proteger de la radiación, también le confiere calor si es necesario. Es un órgano sensitivo, ¿cierto? Es uno de los órganos más importantes de los sensitivos, porque la piel no solamente es sensible al tacto, sino también a la humedad, también a la radiación solar, también es el primer contacto, por ejemplo, con las hormonas de otros y demás. Bueno, sintetiza la vitamina D mediante cuando la recibimos del sol. De esto hablamos en la primera clase, ¿se acuerdan? Bueno, y ahí están los anexos de ese sistema tegumentario, que son las uñas, los cabellos. Aquí tenemos la anatomía de un cabello. Entonces tenemos que se divide en 2 partes importantes, la raíz pilosa y el tallo piloso, que es lo que podemos ver. Y las glándulas súper importantes, que también hacen parte del sistema endocrino, las sudoríparas, las sebáceas y las ceruminosas. Bueno, entonces ya teniendo como esa idea del sistema tegumentario, podemos hablar del sistema tegumentario en un pez. ¿El pez tiene piel? Claro, tiene piel, pero es una piel con unas excrescencias que les llamamos escamas, ¿verdad? Por ejemplo, en los anfibios vamos a encontrar que esa piel va a estar también modificada y va a estar cubierta por unas glándulas que le dan esa conferencia como mucosa. Los reptiles también tienen escamas y esas mismas escamas que tienen los reptiles las tienen las aves en sus patas. Y, por ejemplo, la piel de las aves, de los cuales tienen unos folículos de los que salen las plumas. Por ejemplo, pensemos cuando comemos pollo, el cuerito del pollo tiene, tiene como unos punticos. De esos punticos son que salen las plumas. Pero entonces ahí está la piel y de la piel van a salir esos folículos que le permiten el crecimiento a las plumas. Esas plumas son bastante interesantes porque, por ejemplo, son
la mayoría de las plumas son impermeables. ¿Qué quiere decir? Que no se mojan. Porque imagínense una ave, por ejemplo, las aves marinas o las aves marinas, vamos a hablar de ellas, cuando se sumergen a pescar, si sus plumas se mojaran, serían pues muy pesadas al momento de emprender el vuelo. Entonces esas plumas le confieren una impermeabilidad por ejemplo, a los patos o a las gaviotas o a bueno, todas estas aves marinas, de que no se mojen con el agua. Bueno, entonces, hablando de los peces específicamente, como a medida de ejemplo, miremos que aquí tenemos una imagen de la piel de los peces y tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿cierto? Que sería el músculo. Entonces, en la epidermis vamos a encontrar que aquí también hay unas células mucosas y estas células mucosas, por ejemplo, en el pez, le van a permitir pues una protección frente a otras toxinas o sustancias tóxicas que hayan en el agua. También estas células que se fijan en parásitos pueden matar el tratamiento de agua sea pues mmm, mucho mejor. Que es la parte más compleja, que es donde se forman las escamas, fíjense en esta otra, pigmentos celulares, ojos muy importantes, que le van a dar el color a los peces. Estas cromatomóforas o células pigmentarias son las que le van a dar el color a las escamas. Bueno, otras tantas tiene esa piel. Aquí tenemos la comparación entre esta, es un sistema tegumentario del pez, el que acabamos de ver, y este es, por ejemplo, el de un anfibio. Entonces, miremos que aquí tienen unas glándulas mucosas que a- le van a dar esta característica especial a los anfibios de ser como además, por ejemplo, no tienen escamas, no tienen pelos, no tienen plumas, a diferencia de los otros sistemas tegumentarios. Entonces, por ejemplo, en los mamíferos, sí vamos a tener que la mayoría de los mamíferos, todos los mamíferos, como lo veíamos en el video pasado, hasta las ballenas, tienen pelo en alguna etapa de su vida. Entonces, el sistema tegumentario de los mamíferos, en su piel le sale pelo. En las aves, plumas. En los reptiles y los peces, escamas. Y en los anfibios es una piel desnuda. Tenemos epidermis, dermis y hipodermis. Todos van a tener esa misma estructura. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta del sistema tegumentario? Listo, entonces ahora yo sí les pregunto, ¿cuál es la función de la sangre en un animal? ¿Para qué sirve la sangre? Llevar oxígeno a todo el cuerpo. ¿Solamente para eso?
también proteínas. Transporte de oxígeno y nutrientes. ¿Solamente para eso sirve la sangre? Células y posteriormente transportar sus desechos. Bueno, ahí ya lo completaste un poco más y es una es una respuesta más concreta, ¿verdad? Más completa. Eh, Cuando ustedes respondan algo, en la medida de lo posible, no digan creo, digan pienso o eviten la palabra creo, porque fíjense que una cosa es lo que usted cree y usted puede creer en muchas cosas. Yo qué sé, en extraterrestres, eh, en los espíritus de la selva. Y sus creencias son indebatibles porque lo que usted cree, si cree en Dios o no cree en Dios, es, es su creencia y es algo muy personal y totalmente respetable para cada ser humano. Sin embargo, cuando estamos hablando de ciencia, vamos a evitar la palabra creer porque vamos a hablar sobre conocimientos mmm, generalizados, ¿verdad? Entonces, puede entrar en debate con decir yo pienso o evítela. Entonces, en lugar de proteínas, puedes decir transporta oxígeno por el cuerpo y proteínas. Si es verdad o no, pues entonces pues ya lo vamos a saber buscando esa respuesta. Especialmente pues si les hacen entrevistas para entrar, por ejemplo, a estudiar o a una entrevista de trabajo. Eviten esa palabra que les quita credibilidad. Bueno, entonces, vamos a hablar de la circulación y de los sistemas cardiovasculares. Este tema es bastante, como todos los demás sistemas, son bastante complejos porque no se trata solamente de estudiar el sistema circulatorio en los humanos, ¿cierto? También tenemos sistema circulatorio en plantas, como lo veíamos, el xilema y el floema, o el sistema circulatorio en Qué pena, invertebrados. profe, discúlpeme. Profe, qué pena, es que Dime, se te está entrecortando mucho. espera, me ubico mejor a ver si de pronto mejora un poco la conexión. Pero vamos a ver si aquí sí es un poquito mejor la conexión. Entonces, esta imagen la puse a propósito para que hablemos un poco de bueno, es un tema más de, digamos, un plus, pues, un ¿sabías qué? Por ejemplo, cada 2 segundos, más o menos, se requiere una transfusión de sangre y esta transfusión puede ser causada por una lesión o un accidente o por un procedimiento quirúrgico.
hay estudios recientes en que se afirma que esas transfusiones podrían implicar el uso de sangre sintética. Entonces, esa sangre sintética lo que haría es reemplazar esa función de los glóbulos rojos, que es esa función de la que ustedes estaban acabando de hablar, que es la encargada de transportar el oxígeno y los nutrientes, pero esa función es de los glóbulos rojos. La sangre no es solamente glóbulos rojos, ¿verdad? Hay plasma, hay otros elementos que la componen. Entonces, en este caso, se dice que pues, en un futuro cercano, haciendo uso de la biotecnología, se espera que se pueda hacer transfusiones con sangre sintética. Además que este tema es bastante complejo porque, por ejemplo, muchas personas no permiten que se les haga una transfusión de sangre por sus creencias religiosas. Bueno, ahorita vamos a hacer esta actividad. Primero vamos a hablar de los sistemas circulatorios en general. Entonces, por ejemplo, ese transporte, bueno, cuando hablábamos de la función, les contesto la pregunta anterior, decimos que sí, en efecto, todas las células van a requerir un suministro constante de ese oxígeno y de esos nutrientes, y como lo decía también el compañero completando la respuesta, y que esos desechos deben eliminarse. Esa básicamente va a ser la función del sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, la sangre como tal está, por ejemplo, ligada con el sistema inmunitario, ¿cierto? En la sangre tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, los glóbulos blancos se dividen a su vez en linfocitos y bueno, y otros 5 tipos de glóbulos blancos que van a atacar diferentes tipos de bacterias o virus y que también están en la sangre. Entonces, la función del sistema circulatorio sí es ese transporte constante de oxígenos y nutrientes mediante los glóbulos rojos. Bueno, entonces vamos a hablar del transporte en invertebrados. Resulta que no todos los animales tienen un sistema circulatorio definido, como por ejemplo los cnidiarios, que en este caso podemos hacer referencia a una hidra. En la imagen que vemos al lado izquierdo, vemos una hidra. La hidra no tiene un sistema circulatorio definido, pero tiene una cavidad gastrovascular que le va a permitir, ¿cierto?, adquirir los nutrientes para pues, el funcionamiento normal de las demás células. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de endocitosis. Ingresa los alimentos y el oxígeno que necesite por medio de endocitosis y los va a expulsar también por exocitosis. Entonces aquí aplicamos, por ejemplo, la hidra hace los transportes celulares que conocemos por difusión simple, por difusión facilitada, se va a pasar los alimentos de una célula a otra. Entonces aquí cada célula podemos decir contribuye para que hace su función de manera independiente, pero forman un solo organismo que es la hidra. Y bueno, por ejemplo, esta cavidad gastrovascular lo que va a hacer es proporcionar alimentos a las células que estén inmediatamente cerquita de ella, no a las que estén, por ejemplo, más lejanas. Tenemos que, por ejemplo, la hidra tiene una boca por donde ingresa el alimento y también la expulsa por esa misma boca. Por ejemplo, los platelmitos, que son los organismos planos, como por ejemplo esta planaria,
esta planaria tampoco tiene un sistema circulatorio definido. Encontramos que en la planaria también hay un sistema, una cavidad gastrovascular que se divide como en 3 ramas, fíjense, 1, 2 y 3. Estas 3 ramitas van a proporcionar los nutrientes que necesiten las células cercanas a ella. Entonces no hay un sistema circulatorio definido, pero esta cavidad va a funcionar para el transporte de nutrientes. En el caso de los equinodermos, como por ejemplo esta estrella de mar, vamos a encontrar que funciona pues también tienen unas glándulas o unas cavidades en las que se va a repartir los nutrientes pues por toda la estrella de mar. Ahorita vamos a ver un ejemplo específico porque bueno, la estrella de mar es un poquito más compleja que estos dos. Entonces, estos invertebrados no tienen sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Como tal. Pero otros invertebrados sí tienen sistema circulatorio. Los vamos a encontrar de 2 tipos. Los que tienen sistema circulatorio abierto, como este de acá, el saltamontes, y los invertebrados que tienen sistema circulatorio cerrado. Entonces, los sistemas circulatorios abiertos van a tener algo que se le llama hemolinfa. La hemolinfa es una mezcla de sangre y fluido intersticial. Ese fluido intersticial, recordemos que es el fluido que está entre las células. Entonces, por ejemplo, en el caso del saltamontes, vamos a encontrar que el corazón se encuentra en la parte dorsal del cuerpo. Por aquí está la aorta dorsal. A este conjunto se le llama el homocele. Y entonces, ¿cómo funciona? La sangre es, pues, por medio de las tráqueas, que son estas que vemos aquí, estas tráqueas o tubos, también se les llama. Estos tráqueas o tubitos salen del saltamontes y son los por medio de estas tráqueas es que va a ingresar el oxígeno que necesita el saltamontes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el saltamontes no tiene un sistema respiratorio definido. Entonces, estas tráqueas o tubos son los que van a dejar entrar y salir los productos de desecho. Entonces, la sangre se oxigena por medio del aire que entra, ¿cierto? Y para salir, sale por medio de, primero pasa por los ostiolos y luego se devuelve a las tráqueas. Pero entonces fíjense que hay un solo sentido, hay 2 sentidos en este caso. Entran por las tráqueas, el corazón pues lo va a repartir a las diferentes partes del cuerpo del saltamontes, pero entonces al devolverse va a salir por los ostiolos, que finalmente pues va a dar salida por las tráqueas o los tubos. Aquí es importante anotar que, por ejemplo, este sistema circulatorio abierto, la hemolinfa, en el caso específico del saltamontes, es incolora. ¿Por qué? Porque esa hemolinfa, aunque
no es sangre verdadera. ¿De acuerdo? Son más nutrientes, ¿cierto? Que es sangre con oxígeno. Entonces, por eso es incolora, por eso la ven de este color gris. En cambio, hay otros sistemas circulatorios abiertos, como por ejemplo el de los caracoles, que son moluscos, y todos los moluscos no cefalópodos van a tener, pues, hemolinfa, pero también van a tener sangre. Por eso, aquí, aunque el sistema circulatorio es abierto, se dibuja con los dos colores que los conocemos, pues, comúnmente, ¿verdad? ¿Quiénes tienen sistema circulatorio abierto? Pues los artrópodos, los equinodermos y los moluscos no cefalópodos. Recordemos que los moluscos cefalópodos son los calamares y los pulpos, que estos sí van a tener un sistema circulatorio cerrado. Bueno, ¿qué significa eso de un sistema circulatorio cerrado? Entonces, por ejemplo, la lombriz, que es un invertebrado, va a tener un sistema circulatorio cerrado. Estos sistemas circulatorios cerrados, ¿cuál es la diferencia fundamental? Pues que la sangre va a volver a circular por los mismos vasos sanguíneos. Es decir, aquí no vuelve a regresar al cuerpo, sino como sale la hemolinfa, ¿sí? Como que llega, la hemolinfa se riega por todas las células, se alimentan las células y salen los desechos, pero entonces no vuelve a circular. Por eso se dice que es abierto. Aquí la sangre es un circuito cerrado, es decir, no se pierde, no se pierden los nutrientes, ni se pierde el oxígeno, y por el contrario va a haber una especie de limpieza y va a volver a circular por todo el cuerpo esta sangre. Entonces, bueno, aquí tenemos el corazón de la lombriz, que realmente se divide en 5 segmentos. Bueno, ¿qué más les puedo decir de la lombriz? Ahorita lo vamos a entender un poquito más, esto del sistema abierto y del sistema cerrado. Entonces, aquí tenemos una imagen también de un circuito cerrado en un cefalópodo, en un invertebrado cefalópodo. Y pues, como les venía diciendo, el fluido, que es la sangre y demás, se va a mover al interior de una manera cerrada. Ah, bueno, en el caso específico de los cefalópodos, es que este fluido no va a bañar directamente a las células, sino se hace de manera indirecta, como en el caso de la hemolinfa, por ejemplo. O pues en el caso específico de los calamares se les llama hemocianina. Bueno, el transporte en vertebrados. El transporte en vertebrados va a ser un poquito más complejo, porque por ejemplo, aquí, en el caso de los saltamontes, vamos a tener pues un corazón tubular que no es realmente un corazón, sino algo que se le parece, ¿cierto? Lo que es capaz de bombear la hemolinfa hacia diferentes hacia otras células. Tenemos una aorta dorsal y unos ostiolos, es decir, vamos a tener conductos que transportan, pero no son tan complejos como los que encontramos en los vertebrados. En los vertebrados vamos a encontrar estos vasos sanguíneos que son mucho más complejos y que son
específicos de los sistemas circulatorios cerrados. Entonces, ¿qué tipo de vasos sanguíneos vamos a encontrar? Pues las arterias, ¿cierto? Que las arterias son las que van a transportar la sangre rica en oxígeno. Los capilares, que apenas tienen una célula de grosor y son muy pequeños, pues capilar viene de cabello, ¿cierto? Entonces son muy, muy delgaditos. Estos son, digamos, la parte final de los vasos sanguíneos y allí es donde se da realmente el intercambio de materiales con las células y este fluido intersticial. Ese fluido es el fluido de las células. Entonces, en este que separa las células, en este fluido intersticial es donde el capilar es capaz de dejar la sangre oxigenada, ¿cierto? Y recoger también a su vez todos los desechos. Entonces el capilar es uno, yo pensaría que es uno de los más importantes, que es donde realmente se intercambia el material, ya sea con gran cantidad de oxígeno o pues los desechos que pueden contener dióxido de carbono y otros. Y las venas, que es por donde se regresa la sangre al corazón. Entonces, de la arteria sale hacia los capilares y de los capilares se regresan por las venas. Fijémonos que a su vez estos dos tejidos son mucho más complejos, tienen diferentes tejidos epiteliales o diferentes membranas que los recubren. En este caso, por ejemplo, la arteria es más flexible que la vena. Bueno, eso para tener en cuenta que el transporte en vertebrados es un poquito más complejo, tiene unos órganos más, pues, podríamos decir evolucionados, pero no es la palabra, porque recuerden que la evolución no tiene sentido ni dirección, pero entonces podemos dejar la palabra más bien complejo. Entonces, partiendo de la idea de que el transporte en vertebrados está compuesto por estos tres tipos de vasos sanguíneos, vamos a hacer una comparación de las rutas circulatorias en peces, en anfibios y en aves. Entonces, en el caso de los peces, vamos a encontrar que el sistema se le llama sistema circulatorio cerrado simple. ¿Por qué simple? Porque este sistema va en una sola dirección. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí, donde está el ventrículo y la aurícula, se le llama el corazón. Entonces, podemos decir que el corazón de los peces está constituido por dos cavidades. La aurícula va a recibir la sangre pobre en oxígeno y rica en desechos, y el ventrículo va a bombear la sangre, pues, oxigenada. Este es un sistema circulatorio cerrado simple, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Cerrado pues significa que vuelve a circular, no se les olvide, y abierto que no hay circulación, sino que esos desechos se eliminan por otra parte y los nutrientes entran por otro lugar. En el caso de los anfibios, vamos a encontrar que ya es un sistema cerrado doble. ¿Qué quiere decir que es un sistema circulatorio cerrado doble? Pues que tiene dos direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense la dirección de las flechas. Hay dos direcciones.
En el caso de los batracios o, por ejemplo, las ranas, encontramos que el corazón tiene 3 cavidades. La aurícula derecha, la aurícula izquierda y un ventrículo. Este ventrículo, en la mayoría de los anfibios, va a estar separado por un septo muy delgado, que en la mayoría de los anfibios hace que se mezcle la sangre rica en oxígeno con la sangre pobre en oxígeno. Que bueno, tienen que regular con otros sistemas. Por ejemplo, hay una reunión parcial de esto. Y bueno, ¿qué más podemos decir? La aurícula derecha va a funcionar así en todos. La aurícula derecha es la que va a recibir, ¿cierto? La sangre pobre en oxígeno. Pasa al ventrículo, del ventrículo pues pasa a los pulmones y luego la aurícula derecha, que posteriormente va a ser repartida a todas las partes del cuerpo esta sangre oxigenada. Si ustedes se fijan en la imagen, aquí nos dicen que hay un circuito pulmonar y un circuito sistémico. Y esto ya ocurre en anfibios, en aves y mamíferos. El corazón de las aves se parece mucho a nuestro corazón y el sistema circulatorio es mucho más parecido al sistema circulatorio en humanos. Entonces, bueno, estos dos, porque son más complejos, fíjense que dice circuito pulmonar y circuito sistémico. En este caso no. ¿Por qué? A esto también le conocen pues en la literatura antigua como la circulación mayor y la circulación menor. Entonces el circuito pulmonar hace referencia a la circulación menor, que es la circulación, que es en el momento en el que la sangre poco oxigenada pasa a los pulmones, se oxigena, ¿cierto? Y luego de esa oxigenación pasa al circuito sistémico o la circulación mayor. Es allí donde la sangre rica en nutrientes y oxígeno llega a todas las células del cuerpo. En el caso de las aves, les decía que entonces van a tener un corazón muy parecido al humano, un sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque también tiene 4 cavidades. Fíjense, el corazón va hasta la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Muy parecido al corazón humano. El corazón humano también tiene estas 4 cavidades. Y lo más importante es que aquí, por ejemplo, no hay una división definida entre aurícula y ventrículo. Esa es como la diferencia. En cambio, en los humanos tenemos unas divisiones entre aurícula y ventrículo. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco del corazón humano. El corazón humano, pues tiene el tamaño aproximadamente de, si usted pone su mano en forma de puño, tiene ese tamaño. También otra característica es que tiene como la forma de cono inclinado hacia la izquierda, en un cono a la inversa, fíjense en esta imagen de aquí, un cono a la inversa. ¿Qué más podemos decir del corazón así a grandes rasgos? ¿No? Podemos hablar de cómo funciona el transporte de sangre en este corazón. Entonces, vamos a encontrar 2 venas muy importantes. Como les decía, las venas son las que van a transportar
la sangre de regreso al corazón, y esa sangre cuando regresa al corazón, pues está con desechos y con dióxido de carbono. Entonces, fíjense que por eso tiene el color azul. Es la sangre que contiene los desechos. Por eso la pintan de color azul. Entonces, devolvámonos y fijemos todas las imágenes. Fijémonos en todas las imágenes. ¿Por qué los pintan de esos colores? Precisamente por ello. Entonces, todo lo de color azul va a hacer referencia a las venas y lo de color rojo va a hacer referencia a las arterias. Entonces, en el corazón humano tenemos la vena cava superior, en esta partecita de aquí, y la vena cava inferior. Estas dos venas llegan con esta sangre a la aurícula derecha. En esta aurícula derecha va precisamente enviar esta sangre al ventrículo, que es el ventrículo derecho, por medio de una válvula, que es esta que vemos aquí. Esta válvula, que era la que les decía que no tiene, por ejemplo, los peces, las aves, perdón. Las aves no tienen estas válvulas. Esa es la diferencia. Entonces, esta válvula me separa las dos cavidades y cuando llega la sangre por las venas cava inferior y superior, llega a la aurícula va a pasar la sangre por medio de la válvula hacia el ventrículo derecho. Desde el ventrículo derecho se va a enviar la sangre por esta arteria. Fíjense que es la arteria pulmonar derecha y bueno, también está la arteria pulmonar izquierda. Sin embargo, yo les decía que las arterias estaban pintadas de rojo. Fíjense que esta no, pero es la única. Es la única arteria que va a transportar sangre pobre en oxígeno, porque pues esta arteria va a llegar al pulmón. Entonces, después de que el ventrículo pasa la sangre por la arteria a los pulmones, tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo, ¿cierto? La sangre se oxigena y aquí vamos, y estas son las únicas venas, esa es la única variación que existe entre las venas y las arterias. Fíjense que estas venas también me aparecen pintadas de rojo, pero son las únicas venas que vamos a encontrar en el cuerpo que me transportan sangre con oxígeno, ¿de acuerdo? Rica en oxígeno. Entonces, aquí están las dos venas pulmonares, las derechas y las izquierdas. Estas dos venas pulmonares van a hacer que la sangre llegue a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, por medio de la otra válvula, va a pasar al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo, finalmente, fíjense que este se conecta aquí en esta imagen con la aorta y la aorta, pues, por la aorta se va a transportar a diferentes arterias que se van, pues, a desglosar por todo el cuerpo, llegando hasta los capilares. Esa es la
pues básicamente cómo funciona el corazón, ¿verdad? Un dato así como interesante es que, por ejemplo, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda del corazón son más grandes que la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Fíjense en la imagen. Y en esta imagen podemos ver cómo fluye la sangre en el sistema sistémico y en el sistema pulmonar. Entonces, esta partecita de acá, el sistema pulmonar, y pues el sistémico, que abarcaría la circulación mayor. Entonces, fíjense cómo pasa de la aurícula al ventrículo, del ventrículo a los pulmones, de los pulmones otra vez a la aurícula, al ventrículo, del ventrículo pasa por la aorta y se va a distribuir a todo el cuerpo. Luego va a ser transportada por las venas. Fíjense, vena renal, vena ilíaca, vena hepática. Fíjense que todas las venas, a excepción de esas dos que les nombraba aquí, van a estar pintadas de azul. ¿Sí? Vena hepática porque son las que transportan esta sangre pobre en oxígeno. Y las rojas hacen referencia a las arterias. Arteria carótida, arteria renal, arteria ilíaca, etc. Bueno, importante saber de esto que la cantidad de cavidades que tiene cada corazón. Entonces, fíjense que el batracio tiene 3, el pez tiene 2. En el caso de los sistemas abiertos, no hay como tal una cavidad. El corazón es un corazón, se le puede llamar corazón, pero no es un corazón verdadero, ¿cierto? Hay otros organismos que no tienen sistema circulatorio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna pregunta? Fíjense que nada más estudiar el sistema circulatorio en todos los organismos se vuelve un poco complejo. Sin embargo, lo que debemos saber es esas generalidades para el momento de enfrentarnos a una pregunta, de saber, bueno, el saltamontes tiene un sistema circulatorio, sí, pero entonces el saltamontes, recuerden, el saltamontes, los moluscos no cefalópodos y los artrópodos, ¿a qué hace referencia a los artrópodos? Pues a las arañas, a los insectos, ¿cierto? Todos estos artrópodos van a tener un sistema circulatorio abierto. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema respiratorio definido, porque tienen unas tráqueas en las que pueden adquirir los nutrientes directamente de, por ejemplo, en este caso cuando decimos nutrientes estamos hablando del oxígeno básicamente por el medio de esas tráqueas o túbulos. Y bueno, la hemolinfa que va a bañar todas esas células que van a ser parte única y exclusivamente del sistema circulatorio abierto. Vamos a hacer esta pequeña actividad de EducaPlay y para la próxima vez que nos veamos, quiero que hablemos un poco del sistema endocrino y pues de todas las glándulas que lo componen y todas las hormonas, porque es que podemos hablar del sistema endocrino solamente en humanos, pero no debemos hacerlo, debemos mirar cómo todos los sistemas endocrinos que tiene el reino animal y cómo varían las hormonas de una especie a otra. Entonces, para la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar un poco del sistema endocrino
y del sistema reproductor. Mientras tanto, quiero entonces que todos entren a EducaPlay. Van a entrar a Google, si se acuerdan cómo entrar, van a colocar EducaPlay Retos. En EducaPlay Retos van a ingresar, introduce tu Game PIN y vamos a colocar este PIN. 622-386. Y vamos a solucionar las preguntitas que están ahí. Son tan solo 5. Se demoran por ahí 1 minuto haciéndolo. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Ya lo hicieron? ¿Lo lograron hacer? ¿Tuvieron los 100 puntos? Bueno, en la plataforma veo que ya están conectados haciendo el examen Paula, Liliana, Sofía, Dimitri, Cristian, Alejandra, Laura. ¿Cómo les fue? Profe, ¿será que nos puede volver a regalar el código? Claro. No, está en la pantalla. Es 622-386. 622-386.
Bueno, Paula, por ejemplo, tuvo 60. Tenemos que mirar ahí en qué estamos fallando. ¿Y los demás? Sí, claro. 322, 622, 386. Dylan también lo terminó ya. Ah, ya lo terminaron 10 personas. A ver, ¿por qué no los puedo ver? Ah, ok, sí. Nicole, Nicole 100, Dimitri 100, Sofía 100, 80, 80, 80. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó con Juan Martínez, con Erika? ¿Todo lo están haciendo? ¿O tuvieron cero? Bueno, chicos, entonces vamos a dejarlo hoy hasta ahí. Y la idea es que nos veamos el viernes para hablar un poco del sistema endocrino y un poco del sistema reproductor. En el sistema reproductor hay unos datos bien, bien interesantes y bien bonitos. Y es que, por ejemplo, en Brasil encontraron una hembra, pues normalmente se le había adquirido eh, el órgano del pene únicamente a los machos. Sin embargo, en Brasil encontraron un organismo, una hembra, que tiene una especie de pene que se le llama ginoceo, que entra en la cavidad del macho para buscar la esperma. Entonces, el tema del sistema reproductor es bastante bonito, bastante apasionante, aprender todas estas formas de reproducción de los animales. Por ejemplo, en los insectos, en los caballitos de mar y demás. Son bastantes las formas de reproducción que hay. Entonces, bueno, no siendo más por hoy, nos vemos el viernes y pues no sé, si no tienen preguntas, dejaríamos hasta ahí por hoy. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Chicas? Bueno, me gustaría escucharlos más, pero solamente escriben, qué crueles.
Gracias a ustedes por escucharme. Profe, muchas gracias. Si no es Entonces, más, chicos, nos vemos. Ujú. bueno, Chao, chicos, chao. entonces